Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos. Queridos amigos, mi nombre es padre Ángel Villaronga. Mi programa se llama Los Conflictos Humanos. Vamos a conversar con ustedes, comenzando con la oración de San Francisco de Asís. Dios excelso, Señor mío Jesucristo, ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozca, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Quiero llegar a ustedes donde quiera que se encuentren, y por la tecnología moderna, qué hermoso poder decir, llegamos a todo el Caribe, a Sudamérica, llegamos a todo Estados Unidos, a través de Paxnet, y quiero llegarme a todos con un tema que creo que es actual, y en ninguna de las latitudes que nos encontremos podremos decir, no, ese tema no nos toca a nosotros. A mí no me interesa, yo estoy fuera de eso, o donde yo vivo no pasa nada de eso, o donde yo me encuentro nunca más experimentaré eso. Y es así que creo que sería interesante que hablemos de algo que todos hemos experimentado, el cristiano y la angustia. ¿Cuántas veces vivimos en angustia? Angustia porque nuestro hogar está pues en crisis y tememos que un día pueda romperse. Angustia porque nos hemos sacrificado tanto por nuestros hijos y vemos que alguno está tomando un mal camino, ya no es el niño obediente, comunicativo que era antes. Angustia porque la situación económica se va estrechando y los empleos se pierden y llega un momento en que no va a alcanzar lo suficiente en la casa para comer y para vivir. Angustia porque sabíamos que éramos importantes y necesarios en la casa y de repente pues un malestar nos ha llevado al médico y un diagnóstico nos ha ensombrecido la vida. Angustia porque aquel ser querido que amábamos tanto, que era tan necesario, que era quizás el único que nos entendía, pues Dios lo llevó de nuestro lado, ya no lo tenemos más aquí cerca de nosotros. Angustia porque vemos las bellezas de la fe cristiana, la belleza del programa cristiano, la belleza de la doctrina cristiana. Vemos tanta gente perniciosa, tanta gente malvada que pisotea las verdades cristianas, los valores cristianos, la conducta cristiana. Vemos el triunfo del mal sobre el bien, vemos el triunfo de los malos sobre los buenos y realmente a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y andamos llenos de angustia. La experiencia universal del mal, la soledad en medio del mundo y el aparente silencio de Dios son las principales causas de que el cristiano padezca angustia. Aquí lo tienen clarito. Hay un mal tan extendido que uno dice, el mal ha triunfado sobre el bien. Hay una soledad tan grande que a veces tropezando con la gente nos sentimos solos. Y hay un silencio cuando preguntamos, Dios mío, ¿no me escuchas? Y no tenemos respuesta. Eso todos son causas de una angustia tremenda para un cristiano. El auténtico creyente sabe por experiencia, o quizás con más motivos que nunca, cuán ciertas son aquellas palabras de Jesucristo en San Juan. En el mundo tendréis angustia. La imagen del cristiano, esa imagen que a veces nos hemos hecho pensando que si tengo fe, si soy bueno, si voy a misa, si cumplo con todo, he comprado como un seguro de tranquilidad de vida, como un seguro contra problemas, contra dificultades, contra enfermedades. Eso no existe. Esa imagen del cristiano sin inquietudes, seguro en la tranquila posesión de la fe, es una imagen falsa. En realidad, cuanto más profunda es la vida de fe, mayor es el drama íntimo que se debe soportar. ¿Quién ha sufrido más que los santos? Ahí tenemos las noches oscuras de un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Jesús, una Santa Teresita del Niño Jesús, con su espiritualidad tan sencilla, pero qué angustia, qué sufrimiento, qué dolor en la vida. Entonces,
Cuanto más profunda es la vida de fe, mayor es el drama íntimo que se debe soportar. Hay que entender el misterio de Cristo. Hay que entenderlo, por eso hay que meditar siempre y nunca sabremos de Él. Hay que conocerlo cada día más, leer sobre Él, escuchar sobre Él. Porque hay que entender el misterio de Cristo para entender nuestro propio misterio. La existencia cristiana se desarrolla en la paradoja del sufrimiento y de la paz mutuamente implicados, así como la cruz implica la resurrección y viceversa. No, si aspiramos a una paz tranquila, eterna, no la tenemos hasta que pasemos el umbral de la muerte. En este mundo hay esa paradoja, sufrimiento y paz misteriosamente ligados como cruz y resurrección. Por eso, si la angustia ante la existencia arranca al hombre de la banalidad y le enfrenta al desnudo drama de la vida, la angustia ante el misterio del mal puede ser manifestación de una profunda vida cristiana, porque sobre ese sentimiento surge con fuerza sobrenatural la fe, la esperanza y el amor auténticos. Y es que la fe no nos coloca por encima de la común condición humana. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente no piensa así. Padre, yo no me merecía esto. A mí no podía pasarme esto. Yo nunca pensé que... No. La fe no nos coloca por encima de la común condición humana, ni nos hace seres distintos de los demás, y sobre todo protegidos contra cualquier adversidad. No es cierto. Al contrario, el cristiano, si lo es auténticamente, lleva en su alma con más intensidad que nadie todas las tensiones y angustias de la humana existencia, aunque tenga fuerza para superarlas. Esa es la cosa. No se trata de que no conoceremos el dolor. Lo importante es tener fuerza para ver el sentido del dolor y del sufrimiento. La angustia del cristiano tiene un sentido y unas características muy distintas a la del hombre que no tiene fe en la vida. Ahí está la diferencia. Tener fe o no tener fe. Por eso recuerden que en el Calvario había 3 cruces. En las 2 que estaban crucificados con Jesucristo eran 2 ladrones. Uno murió renegando, otro murió alabando, confesándose y ganando el cielo. El mismo dolor, pero distinta actitud ante el dolor. Llámese físico o moral, cualquier dolor es el mismo. El cristiano participa de la angustia de la cruz, que es superada por la victoria de esa misma cruz. Mientras que la angustia del hombre sin fe es un sentimiento de vacío, de pesimismo deletérea, que lo lleva muchas veces a la desesperación y cuando no a veces incluso al suicidio. Sobre esto han hablado profusamente los filósofos existencialistas de nuestro siglo. La angustia existencial nos revela la nada del mundo y el peso abrumador de una libertad sin sentido. Pero el cristiano, si algo debe estar cierto, es de que hay un suelo sólido para caminar y un horizonte luminoso para ordenar la vida. Incluso cuando las cosas salen mal, yo recuerdo aquellas palabras del poeta americano. El ave canta aunque la rama cruja, porque sabe lo que son sus alas. Puede caerse la rama del árbol, pero el ave sabe que tiene 2 alas y no va a despeñarse en el barranco. Va a volar y salir victorioso. Y esa es la actitud cristiana. Podrá hundirse en el mundo, pero la fe y la esperanza y el amor le hacen volar y superarse. La angustia existencial de los filósofos actuales surge de la total inseguridad ante el futuro, del sentimiento de una total amenaza. Al cristiano le está prohibido esta clase de angustia, y le está prohibido por el mismo Jesucristo, que le pide continuamente que ahuyente el temor en una filial confianza. La angustia existencial sumerge al alma en un sentimiento de impotencia irremediable, en un estrechamiento del corazón que se devora a sí mismo inútilmente. El cristiano, por el contrario, no puede consumirse en tristezas inoperantes, sino que debe abrirse a la osadía que le da la fe para llevar a cabo una acción fecunda en el mundo. Nunca debemos olvidar, los cristianos, que esta angustia sin horizonte,
tan extendida en nuestros contemporáneos puede contagiarnos también a nosotros, que existe un continuo peligro de vernos envueltos en un pesimismo paralizador condenado en el Evangelio. Porque en verdad a muchos de nosotros se nos podría dirigir la certera acusación de Nietzsche. Estos redimidos deberían tener un aspecto de más redimidos. Y es verdad. Nos hemos contagiado y ahí estamos, que es nuestro peligro. La persona que no tiene horizonte, el que no tiene fe, enjuicia el mismo problema de una manera pesimista. El cristiano, ante el mismo problema, no porque sea un superhombre, no porque sea una supermujer, porque hay una fe en Cristo y una seguridad en sus palabras, el mismo problema lo enfoca de distinta manera. Y esto es lo que realmente necesita el mundo de hoy. El cristiano no puede liberarse de la angustia que es propia de la condición humana y de la que el mismo Cristo participó. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Cuando vimos a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, la noche antes de morir, diciendo aquellas palabras: mi alma está angustiada, triste hasta la muerte. Y después orar a su Padre: Padre mío, si es posible, páseme este cáliz sin que yo lo beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero la angustia no es solo un sentimiento humanamente inevitable, sino que tiene, aunque nos parezca extraño, un sentido extraordinariamente importante para vivir la dimensión sobrenatural que es propia del cristiano. En primer lugar, porque la angustia fuerza al alma a salir de la superficialidad y formalismo de una fe rutinaria que no sabe lo que realmente está en juego. La angustia es lo que pasa con la crisis. Toda crisis es una palabra ambivalente, lo sabemos, ¿verdad? Significa dos cosas: peligro y oportunidad. En una crisis hay el peligro de sucumbir, pero hay la oportunidad también de salir airoso y de salir mucho mejor de lo que estaba antes de la crisis. Eso pasa en cualquier crisis de todo tipo: crisis de fe, crisis de matrimonio, crisis de amor, tanta crisis que hay, tienen eso: o nos hundimos o salimos mejorados. Y pasa lo mismo, ¿verdad?, con la fe en la angustia. Cuando sentimos todo el drama del mal y de la vida, ya no valen respuestas manidas ni fáciles palabras tranquilizantes. Es preciso acudir a la pureza de la fe en la gran oscuridad y lanzar nuestra alma, sin ninguna clase de asideros humanos, a la dimensión misteriosa e inexplicable de Dios. Ponernos en las manos de Dios. No, si yo espero a comprobarlo y a razonarlo todo, entonces seguiré siendo víctima de esa angustia que me invade. En segundo lugar, porque la angustia forma parte del claroscuro y de la tensión que es propia de las virtudes sobrenaturales que definen al cristiano. La decadencia natural del sentimiento humano es superada de forma sobrenatural por la fe, por la esperanza, por el amor cristiano. Si no estuviéramos tentados por la desolación de la vida, no desarrollaríamos con intensidad esas virtudes, porque la fe es seguridad que se afirma sobre la angustia de la duda. La esperanza es luz que se levanta sobre el desconsuelo, y el amor es la alegría de una entrega que se nutre del silencio, dolor que anida en nosotros. Y es ahí donde tiene importancia la actitud cristiana. Definitivamente la gente, lo hemos oído muchas veces, se queja del silencio de Dios. Para ese silencio de Dios también la fe tiene su respuesta. La angustia invade al cristiano cuando ve pesar sobre la historia y sobre el mundo como una terrible losa, el impenetrable silencio de Dios. Ese silencio que el mismo Cristo, orando en Getsemaní, pasó 3 horas y a la tercera hora fue que el Padre le envió un ángel para alentarlo, para consolarlo, para animarlo, no para quitarle el sufrimiento. Pero a la tercera hora se entera de terrible sufrimiento, como si aquellas palabras de Jesucristo, como setas encendidas, se lanzaran contra el cielo y hubiera una puerta de acero donde chocaban y no podían penetrar. Y así pasa muchas veces en nosotros. Muchas veces no podemos sustraernos al sentimiento de una desconcertante paradoja. Creemos en la palabra de Dios, que ha iluminado las tinieblas del mundo, y sin embargo encontramos solo el gran silencio
a infinidad de interrogantes que atormentan nuestra mente ante la experiencia del drama de la vida. Creemos en la presencia de Dios entre nosotros. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y sin embargo, parece como si Dios estuviera lejano y ausente cuando sufrimos los males absurdos, las dificultades insuperables. Es el humano sentimiento el que fracasa, el que no logra hermanarse con el convencimiento de la fe. Y de poco nos sirve para aclamar este angustioso desconcierto, saber que los designios generales de su providencia velan sobre nuestro bien, porque ignoramos todo, absolutamente todo, sobre sus caminos particulares. Hay épocas en que los hombres notan con más claridad este silencio de Dios, y la nuestra es sin duda alguna una de ellas. Las filosofías de la desesperación en nuestro siglo traducen en términos profundos lo que sienten la mayoría de nuestros contemporáneos en un mundo en el que ya no hay respuestas definitivas para nada. Al misterioso silencio de Dios se añade en nuestra época el rechazo de su palabra revelada, con lo que el silencio sobre el sentido de la vida y sobre el sentido del sufrimiento es aún más angustioso. Pienso en tantas personas que me están escuchando cuando se han visto invadidas, anegadas en esas riadas tremendas que han llevado casas, que han llevado enseres, que han llevado vidas, que han llevado animales, que han llevado cosechas. Pienso en esas lluvias torrenciales que han acabado con tantos poblados. Pienso en tanta gente que clamaba y clamaba y la lluvia no terminaba y las aguas no cedían. Pienso cuántas veces habrán dicho, ¿dónde está Dios? El silencio de Dios nos embarga. Y sin embargo, he visto cómo tanta gente ha reaccionado con una fe inquebrantable, porque esa fe sencilla del pueblo no se ha dejado destruir, ni siquiera por esos acontecimientos que para muchos otros humanos, quizás intelectualmente más preparados, hubiera sido causa de duda, de desconfianza y de deserción. Los cristianos no profesamos ninguna filosofía de la desesperación y del absurdo, pero también sentimos honradamente la angustia de los demás hombres. Nos angustia el silencio de Dios cuando debemos persistir los mismos males, los mismos sufrimientos a través de la historia, a pesar de los esfuerzos humanos por superarlos. Nos angustia el silencio de Dios cuando vemos el sufrimiento de los más inocentes y de los más pobres, cuyos gritos parecen perderse en un cielo indiferente. Nos angustia el silencio de Dios cuando vemos que los hombres buscan el bien y cosechan terribles males. Quieren la verdad y se encuentran con el error o con la duda como opinión general. Nos angustia el silencio de Dios cuando nos da la impresión de que el mundo apenas ha cambiado después de la aparición del cristianismo y parece como si la humanidad fuese abandonada a la infructuosa suerte de sus luchas y de sus pasiones. Pero sentir la angustia ante el aparente silencio de Dios no es decadencia de la fe, sino que es la tiniebla de la que surge la verdadera fe. Cristo sufrió angustia de muerte sobre la cruz ante el aparente silencio y abandono de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa angustia y esa tensión la padecen los más cualificados de los creyentes, que como Abraham creen contra toda esperanza. La fe es tanto más sólida cuanto menos apoyos humanos tiene, tanto más pura cuanto menos va acompañada de un favorable sentimiento. Y ese precisamente el significado de la angustia, cuando estamos abrumados por la tentación del absurdo y fracasan todas las razones, es el momento de apoyarnos en la fe. Palabra de Dios que ha hablado de una vez y para siempre, porque la fe sobrenatural, conviene no olvidarlo, es confiar absolutamente y sin condiciones en una persona, en un tú que nos ha dejado su palabra. El verdadero fundamento para la fe es decir, como el apóstol, sé de quién me he fiado, o sé, como traducen otros, en quién he confiado. La fe no es tanto conocer, saber, amontonar conocimientos, sino fiarse de alguien, y ese alguien se llama Jesucristo. Aunque no muchas veces nos resulta imposible discernir y entender su palabra confortadora, los acontecimientos trágicos del mundo. La angustia, a semejanza de las noches de San Juan de la Cruz,
Purifica nuestra fe en la medida en que nos dejamos guiar por la sola palabra de Dios, no por nuestros razonamientos, y en la medida en que encontramos la seguridad sobre la confianza absoluta, no sobre nuestro frágil sentimiento. ¿Y cómo tiene aplicación esto en estas situaciones terribles, críticas que hemos observado últimamente? Donde lo decimos, son los más pobres los que más sufren, los más atacados por la desgracia, por el sufrimiento, y es donde hay que ahí levantarse sobre los sentimientos humanos que serían de desesperación, de locura y de negación de Dios, hacia una auténtica fe. Es difícil, muy difícil, pero es ahí donde tenemos que seguir luchando. Y incluso aunque veamos en muchos lugares como estamos viendo, el triunfo del mal es donde nosotros tenemos que tener nuestra auténtica esperanza cristiana. No podemos cerrar los ojos y decir, no nos está pasando nada. Sí, están pasando muchas cosas, materiales, morales y espirituales. Y ante esas cosas es solamente la fe, la esperanza y el amor las que pueden dar un sentido a ese sufrimiento, ya convertido en angustia que atenaza tantas veces el corazón de tantas personas. Por eso que ese tema yo creo que debemos conversarlo, seguirlo conversando y hablando de él, porque creo que tiene puntos muy importantes. Hay que hablar del pecado de los hombres, hay que hablar del amor cristiano, hay que hablar de esa confianza que tenemos en Dios, aunque parece que todo se nos derrumba, Dios tiene siempre la última palabra. Difícil, nunca nadie ha dicho que el cristianismo es fácil. El cristianismo no es fácil. Si te lo han vendido como una mercancía barata y diciendo que es una cosa muy fácil, no es cierto, te han engañado. Ser cristiano es difícil. Quien quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. No prometió banquetes, no prometió festines, eso sí lo prometió en la otra vida. Pero aquí hay que seguir un camino de ascesis, de seguimiento de Cristo, siempre en cercanía y en movilidad, para acercarnos lo más posible a ese modelo que es Él. Llegar a amar la cruz y a través de la cruz llegar a vivir la resurrección. Ojalá estos sentimientos, estas palabras, nos iluminen ante esta realidad de la que no podemos escapar. Que aunque tengamos mucha y auténtica fe, también la angustia clavará sus uñas en nuestra alma. Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos.